Padre, te damos gracias y pedimos tu bendición para este tiempo en que vamos a escuchar tu palabra. Quita todo aquello que pudiera estorbar. Líbranos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para estar listos y preparados para recibir tu bendita palabra, el Verbo de Dios, que es Jesucristo y que se encarna en cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias por la buena obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, iglesia. Muchas veces nos preguntamos cuando algo sucede, algo que nos lastima, y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, está pasando esto? Es una clásica pregunta. ¿Por qué a mí, Señor, si soy tan bueno? ¿Por qué está pasando esto si soy tan buena persona? Y bueno, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos algunas preguntas o algunas dudas que no se han podido contestar. Y a final de cuentas, hermanos, hay cosas que no sabemos y que no entendemos y no podemos tener la respuesta. Pero sí tenemos una seguridad, que confiando en Dios y creyéndole a Él va a mostrar las razones, y nosotros tenemos que caminar en una vida de fe, creyendo y entendiendo su buena voluntad, porque la palabra de Dios dice: todas las cosas que ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Todo ayuda bien. Entonces, cualquier circunstancia por adversa que le veamos, Dios tiene la capacidad de transformarlo en bendición. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Juan 9, 1, dice la palabra: cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. El Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, al caminar, veía las necesidades y Él se acercaba a dar respuesta. Y de diferentes y diversas maneras Dios hacía milagros. En esta ocasión estamos leyendo que Él iba por el camino y vio a un joven que había nacido ciego. En otra ocasión, Él pasaba por el camino y un hombre ciego empezó a escuchar que andaba Jesús por ahí. Y aquel hombre dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Pero aquel ciego gritó más fuerte y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces hasta la gente lo quería callar, los que estaban a su alrededor. Pero el Señor Jesús se detuvo y lo mandó llamar, y le dijeron: el maestro te llama. Cuando Jesús lo ve, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: quiero recibir la vista. Dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y él en ese instante sanó ese ciego. Pero es diferente las circunstancias. Parecía que Jesús pasaba, o más bien iba pasando de largo, pero aquel hombre clamó y Jesús escuchó su voz. A veces eso va a suceder. Tenemos alguna necesidad, una situación difícil, y necesitamos clamar. Jesús está pasando cerca de nosotros y necesitamos llamarle. Y Él va a detenerse y nos va a llamar y nos va a decir, o nos van a decir: el maestro te llama. Por eso alguien nos trajo a esta casa a escuchar la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. El maestro te llama para salarte, para bendecirte, para prosperarte. En este caso, Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién tiene la culpa de este joven, que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Entonces aquí los discípulos están preguntándole al maestro: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nació ciego? ¿Fue algo malo que hicieron sus padres o él mismo pecó en alguna manera? Entonces esto nos muestra, hermanos, que esta situación provoca la pregunta de parte de los discípulos, la pregunta por la tradición y por la línea que tenían ellos de vivir bajo la ley. Y entonces le preguntan: bueno, ¿por qué le cayó esta maldición a este joven?
Y esto nos muestra, hermanos, que ellos tenían limitación en entender lo que Dios quería hacer, lo que Jesús quería hacer. Fíjense lo que responde en el verso 3. Jesús les respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Entonces aquí la respuesta del Señor Jesús está diciendo: no son las circunstancias del pasado de este joven. Esta circunstancia adversa por la que está pasando es la oportunidad, dice, para que ustedes vean cómo el poder de Dios puede sanar. Entonces aquí el punto es no estar viendo por qué, sino estar viendo para qué. Circunstancias difíciles que hayamos pasado en la vida, debemos de buscar para qué es que está sucediendo o sucedió tal cosa. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo: es para que ustedes vean el poder de Dios que lo va a sanar. Así es de que hoy, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, el Señor te está diciendo: la circunstancia adversa, tus problemas, tus necesidades, la situación que estés pasando, es para que tú puedas ver el poder de Dios sobre tu vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces dejaremos de pensar en los porqués y estaremos pensando ahora: bueno, ¿esto para qué es que me puede servir? ¿Cómo es que Dios puede cambiarlo? Y aquí en el verso 4 dice: mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Está diciendo: este es tiempo de trabajar, este es tiempo de servir, este es tiempo de hacer la obra que Dios nos ha encargado. Por eso, mis hermanos, no debemos de desmayar, debemos de seguir haciendo la obra que Dios nos ha encargado con fe, con confianza, sabiendo que Dios va delante de nosotros y nos va a mostrar su buena voluntad. Y aquí el Señor está diciendo: este es tiempo de trabajar, este es tiempo de actuar. Mientras yo estoy, dice el verso 5, en el mundo, soy la luz del mundo. Está diciendo Jesús: yo estoy aquí para iluminar. Mi hermano, al recibir a Cristo, tú y yo nos convertimos en la luz de Dios para dar el mensaje, para llevar a otros la salvación, la sanidad, la esperanza que ellos necesitan. Y aquí está diciendo Jesús: mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Qué tremenda acción, ¿verdad? Qué tremenda acción. Qué situación tan especial. Porque este joven estaba ciego, pero no estaba sordo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? ¿Qué hizo? Agarró un poquito de saliva, ¿verdad? La juntó en la boca y ahí estaba el ciego enfrente de él. ¿Qué tuvo que hacer? Tirarla, tal vez en la mano, y luego agarró la tierra, el barro, y empezó a hacer una masita, ¿verdad? Y ahí está, una acción fuera de lo común, fuera de lo normal, y está haciendo una masita de lodo, ¿verdad?, con su saliva. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dice: hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces este joven, ¡suac!, siente algo calientito ahí en los ojos, ¿verdad? Y es interesante porque Dios va a hacer cosas fuera de lo normal, y esto es algo que debemos de entender. Dios va a hacer algo fuera de lo común para mostrar su poder, y esto es lo que el Señor aquí les está demostrando a ellos. Y entonces dice, le dijo el verso 7: ve a la piscina del Siloé, o al estanque de Siloé, y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Es interesante, ¿verdad? Cuando Dios da una estrategia, una indicación, y obedecemos la indicación del Señor,
Dios nos va a mostrar milagros, señales y prodigios. Hermanos, miren, ustedes lo estamos viviendo todos juntos en este tiempo. Al iniciar la construcción del templo, teníamos muy poquito dinero. Pero ¿qué ha pasado? El Señor dio una instrucción: den el paso de fe, vayan y empiecen a ponerle tierra, vayan y avancen. ¿Qué empezamos a hacer? A avanzar. ¿Y qué pasó? El Señor ha estado proveyendo camiones, maquinaria, dinero, equipo, contratación, todo porque seguimos la instrucción del Señor de dar el paso de fe. Denle un aplauso al Señor. Y ahí estará la clave. Allí estará la clave: escuchar la voz del Señor y entonces dar el paso de fe para avanzar en lo que Dios nos diga. Pero, dígale a su hermano que está a su lado, pero, verso 8, sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Verso 9. Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía: claro que soy yo. Cuando Dios hace una obra milagrosa, la gente de nuestro alrededor puede dudar: ¿a poco este cuate que era tan malvado y ahora ya cambió? ¿A poco esta persona que estaba tan pobre y ahora Dios lo está bendiciendo? ¿A poco será cierto? ¿Será verdad? ¿Y qué decimos nosotros? Sí, sí soy yo, claro que sí. Dios a mí me ha sanado, me ha salvado, me ha transformado, me está prosperando. Sí, sí soy yo. Él así dijo: claro que soy yo. Entonces le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Verso 11. Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. Está detallando y dando testimonio de cómo obedeció, siguió las instrucciones de Jesús y entonces recibió la vista. Cuando ahora nosotros hemos recibido el milagro, no nos queda otra, tenemos que hablar públicamente y decirle a mucha gente lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Damos testimonio del poder de Dios y decimos cómo es que el Señor nos ha limpiado los ojos, la mente, el alma. Y por ahí nos dicen, ¿verdad? Ya te lavaron el cerebro. No, hombre, no solo el cerebro, todo el Señor nos limpió. Dile un aplauso al Señor. Nos ha lavado de pies a cabeza, integralmente nos ha limpiado. Verso 12. ¿Y dónde está Jesús? Le preguntaron. No lo sé, contestó él. Aquí el punto es que Dios muestra, hermanos, los planes que tiene para con nosotros y los va a mostrar porque los vamos a ir descubriendo. No, le ponemos interés por buscar el plan de Dios, por conocer su palabra, nos acercamos a las reuniones, ponemos interés y entonces estamos buscando al Señor y ya no estamos haciendo la pregunta de por qué estamos viviendo tal situación, sino más bien al caminar cerca del Señor empezamos a buscarlos para qué, la razón por las cuales estamos pasando esa situación, entendiendo que es una situación que es adversa, pero que Dios la va a transformar en bendición. Si con fe seguimos al Señor, si con fe seguimos sus instrucciones, si nos acercamos constantemente a recibir lo que Dios nos está diciendo. Y porque lo que pasa es que cuando tenemos problemas difíciles, siempre estamos buscando o pensando en quién tiene la culpa. No, es que la culpa la tienen mis papás. No, es que la culpa la tiene la esposa, el esposo, o los hijos, o el jefe. Estamos a veces buscando culpables, que fue lo que los discípulos hicieron. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El joven ciego o sus padres? Estaban buscando culpables.
Esto no es correcto. Nosotros no debemos de estar pensando en el pasado que nos ha lastimado. No debemos de estar buscando culpables. Debemos de estar levantando nuestros ojos al cielo y buscando al Señor, diciéndole: Señor, tú conoces las circunstancias que estoy pasando, pero muéstrame para qué, en qué me puede servir esta situación. Y obviamente vamos caminando y descubriremos: es que el Señor quiere ayudarme, bendecirme, sanarme. Hay una razón de esas circunstancias para que la gloria del Señor sea manifestado sobre mi vida. Y en esa fe nos vamos moviendo, no buscando culpables, porque eso es una pregunta equivocada. Lo correcto será preguntar: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en esta circunstancia? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Vamos a preguntar al Señor: ¿cuál es la razón? ¿En dónde va a estar la bendición en esta situación difícil? Y de esta manera, hermanos, encontraremos que su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, será exaltado a través de las circunstancias adversas que estemos pasando. En Juan 9:3, en la Nueva Versión Internacional, Jesús dice, Juan 9:3, en la versión internacional se los leo: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces aquí está, bien importante, Jesús está haciendo énfasis que la circunstancia de este joven, aunque nació ciego, era para que a final de cuentas Dios manifestara su gloria. El por qué no importa, sino que esta es la mejor oportunidad para jalar. Esto lo quiero leer. El por qué no importa, sino que esta es la mejor oportunidad para jalar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, circunstancia adversa es una buena oportunidad para buscar al Señor y jalar con fe la respuesta, el poder de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En otra traducción dice: los violentos lo arrebatan. Es creerle a Dios, es acercarnos al Señor confiando en Él y entonces esperar la respuesta que viene del cielo para nuestras vidas. Porque entonces estamos viendo que llega un punto donde tenemos nosotros un límite para arreglar los problemas, y estamos entendiendo que ese límite es donde Dios va a empezar precisamente a manifestarse. Es como cuando alguien se está ahogando. ¿Sí saben ustedes que un experto para rescatar a los que se están ahogando, lo que hace, ¿cómo se les llaman a estos? ¿Salvavidas? ¿Salvavidas? Lo que hace un buen salvavidas es que alguien se está ahogando y no se avienta el clavado luego y ni lo va a rescatar luego. No lo hace. El buen salvavidas sabe que si él se avienta a rescatar al que se está ahogando, inmediatamente se van a hundir los dos, porque el que se está ahogando de la desesperación lo va a agarrar al salvavidas, lo va a jalonear, va a tratar de salvarse y se van a hundir los dos. Pero entonces el buen salvavidas espera que casi ya esté desmayándose, que ya casi no tenga fuerzas, el moribundo, ¿cómo se le dice? El que se está ahogando, ahogabundo, moribundo. Y entonces, ya que lo ve sin fuerzas y debilitado, el buen salvavidas se avienta rápidamente y lo pesca. ¿De dónde lo pesca? De donde se pueda, ¿verdad? De las greñas. ¿Eh? Y si está peloncito, del cuello, de la camisa, del short, de donde se pueda. El buen salvavidas, ya que está ahí y está aquel ahogándose, entonces lo pesca de donde se pueda y rápidamente lo puede regresar a salvarlo o ya rescatarlo. A veces, hermanos, el Espíritu Santo tiene que esperarse pacientemente
a que nosotros dejemos de patalear. Queremos resolver, queremos sacar las cosas adelante y buscamos todo tipo de ayudas o soluciones, menos la ayuda de Dios. Y entonces el Espíritu Santo está así: a ver, ¿a qué horas me buscas? ¿A qué horas me llamas? ¿A qué horas estás en una posición de fe cerca de mí? Y está ahí esperando para que nosotros dejemos de patalear, dejemos de buscar nuestras propias soluciones y esperemos que Él rápidamente entonces venga y nos traiga la solución. Porque sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Dígale a su hermano: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe precisamente se recibe cuando escuchamos la palabra, cuando Dios nos habla y nos muestra: mira, es que no has tenido fe, por eso te ha ido como en feria. No has tenido fe, fe verdadera. Porque hay mucha gente que dice: no, yo tengo mucha fe, creo en Dios, pero ¿qué sabe de Dios? No sabe nada de sus promesas y por lo tanto no tiene una fe fundada en la palabra. Entonces, para tener fe verdadera tenemos que conocer la palabra, entender las promesas y entonces decirle al Padre: Padre, tu palabra dice estas promesas y en base a lo que tu palabra dice, yo te vengo a pedir con fe verdadera. Y entonces el Señor dice: esto sí me agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe verdadera es la que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Denle un aplauso al Señor. Fe verdadera mueve la mano de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta del Señor Jesucristo es excelente y nos deja sorprendidos. Nos lleva a hacer varias cosas. Cuando entendemos la respuesta del Señor, la respuesta de Jesús es: ni sus padres ni Él pecó. Es para que el poder, la gloria de Dios sea vista sobre su vida. Entonces esta respuesta nos deja sorprendidos. Primer punto, nos lleva a dejar de vivir como víctimas. Porque decimos: es que ¿por qué me pasa a mí? Si soy tan buena persona. Y entonces de esta manera se nos olvida, al querer ser víctimas, se nos olvida que ahora somos hijos de Dios y que tarde que temprano Dios mostrará su favor o su poder a favor de nosotros. Entonces, no más víctimas, somos hijos. Dígale a su hermano: ya no soy víctima, soy hijo. Dígaselo al que está a su lado: no voy a ser víctima, soy hijo de Dios. Y saben que los hijos de Dios hemos recibido un cetro de autoridad, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto habla potestad, cetro de autoridad. El que es hijo del rey es un príncipe. Y si nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos príncipes y princesas para la gloria de Dios. Tenemos autoridad, somos hijos. Al que ha recibido a Cristo en su corazón, que sinceramente le ha dicho: Padre, recibo a Cristo en mi corazón, pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y una vez que somos hijos de Dios, tenemos derecho legal a presentarnos delante del Padre y decirle: Padre, tengo dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que ya el testamento solamente es válido cuando el testador murió. Y en este caso, el Antiguo y el Nuevo Testamento ya lo podemos cobrar, porque Jesucristo ya murió en la cruz, derramó su sangre, dio su vida por nosotros. El testador ya murió, pero ¿saben qué? El testador resucitó, porque es Dios mismo. Denle un aplauso a Jesucristo. Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros tenemos una nueva vida. Y Él está en este mismo instante, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Jesucristo en este mismo instante, hoy 13 de diciembre de 2015, a las 20 para las 2 de la tarde,
El Señor Jesucristo está diciéndole al Padre: yo ya pagué por él, yo ya pagué por ella. Aquí está la muestra de que mis manos fueron horadadas, mis pies, mi costado, derramé mi vida por él y por ella. Tiene derecho legal a ser bendecido. Le pide al Padre. Denle un aplauso a Jesús, intercediendo día y noche por nosotros. Entonces, no más víctimas del pasado, que ese sería el segundo punto. Primero, nos lleva a dejar de ser víctimas. Segundo, nos lleva a dejar de vivir en el pasado. Ya lo dice, lo ha dicho, ¿verdad? José, ¿verdad? ¿Cómo dice? José. Bien que la sabemos. Ya lo pasado, pero la palabra de Dios también lo dice, y antes que José. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso a Jesús. Jesucristo es la verdad. Y nuestro pasado ya no tiene que estarnos deteniendo. Hay gente que vive en el pasado atorado ahí, sufriendo por lo que le hicieron. Están dando vueltas en el desierto. Es que me hicieron, me lastimaron, y ahí anda, ¿verdad? Y ya es cristiano, ya ha ido a la iglesia, ha buscado a Dios, pero anda sufriendo porque trae una amargura ahí, o amarguras atoradas, y anda dando vueltas en el desierto, y sigue amolado y sigue amolada. ¿Por qué? Porque no ha liberado su pasado, no ha perdonado a los que le han lastimado, y ahí sigue en el desierto dando vueltas. El pueblo de Israel se aventó 40 años en el desierto por necios, por rebeldes, por aferrados, por no tener fe en Dios. 40 años en el desierto dando vueltas. Y luego a veces nosotros encontramos un hermanito, una hermanita que no sale y lleva años en el Señor, y lo que decimos: ¿qué, hermano? ¿Otra vueltecita? Síguele dando vueltecitas hasta que te arrepientas y busques al Señor de todo corazón. Vas a seguir dando vueltas en el desierto y tu vida no se va a resolver. Entonces es muy importante dejar el pasado atrás, dejar las amarguras, los resentimientos, perdonar, recibir el perdón de Dios, que nos da la capacidad para perdonar a los que nos hayan lastimado. Y esto, hermanos, entonces también nos va a llevar a tener una perspectiva no más terrenal, sino llevarnos a tener una perspectiva de la vida con visión de reino, una perspectiva de la vida a futuro con los proyectos de Dios. Un proyecto no terrenal, sino espiritual, donde Dios nos va a mostrar que lo primero es lo espiritual y después viene lo material. Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, es lo espiritual, y todo lo demás que dice vendrá por añadidura. Denle un aplauso al Señor. Es palabra de Dios. Él lo va a cumplir. La gente de hoy se aferra a las cosas de la vida, del presente, las cosas materiales. No tiene visión espiritual, y entonces está detenida en sus vidas, en sus proyectos naturales, y no está entendiendo que lo primero es primero, y lo primero es buscar al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado: lo primero es primero, hermano. Y ahí está la clave de triunfar en la vida. Lo primero, es nuestro Dios y Señor Jesucristo. Necesitamos aprender a descubrirnos en medio de las circunstancias adversas para crecer en todo lo que Dios tiene planeado. O sea, esto que quiero decir es: necesitamos identificar estas circunstancias adversas para identificar en qué nos va a ayudar eso para los proyectos que Dios tiene para nuestras vidas. Y a final de cuentas, hermanos, nosotros tenemos una morada eterna. Dijo Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
voy a preparar lugar para ustedes. Es lo que el Señor, a final de cuentas, después de esta vida, nos tiene preparados una morada eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice ese canto, Lulú? Más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ay, ahora sí me salió. El aplauso es para Jesús, el aplauso es para Jesús. No perder de vista que tenemos una visión eterna, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Todas las cosas, dígale a su hermano que está a su lado, todas las cosas. Entonces, no tenemos que clavarnos en el problema. Saber que esa situación difícil va a traer una bendición. Si busco a Dios, si me entrego a Él, si le doy el primer lugar de mi vida, esa situación adversa será una plataforma que Dios va a utilizar para levantarnos como un pueblo especial que va triunfando en todos los proyectos que Dios le ha entregado. En todos los proyectos, hermanos, durante años soñábamos tener nuestro terreno, le creíamos al Señor y caminábamos en fe, juntábamos un poquito de dinerito y poco a poquito hasta que final de contado compramos el terreno. Veíamos con visión, pero no nos precipitábamos, y luego empezamos a poner algo de tierrita, se acabó el recurso, tuvimos que parar y hubo un tiempo ahí de espera. Pero nosotros sabíamos que al tiempo del Señor tendríamos un templo. Y bueno, nos hacían cálculos. El hermano Juan Manuel, que es matemático, y nos decía, bueno, hermanos, al ritmo que vamos con las ofrendas pro templo, como para de aquí a 100 años ya construimos el templo. Nos daban unas alentadas, qué bárbaro. Y Lulú decía, no, yo quiero ver el templo. Y lloraba y oraba y le pedía a Dios con fe. Y ahí está, yo tengo el testimonio de esta mujer que está a mi lado, que tiene fe y le ha creído a Dios. Y su sueño, nuestro sueño, se está cumpliendo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Todo Dios lo va a utilizar para llevarnos al triunfo de los proyectos que nos ha entregado. Si alguien está aquí hoy emproblemado con situaciones adversas, quiero decirte, amigo, amiga, este es tu día, es tu tiempo para que despegues. Dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz del Evangelio ha venido sobre tu vida y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice el Señor. Esto es lo que el Señor quiere, que nos levantemos con fe, que entendamos que la luz de Dios está sobre nuestras vidas y Él va a ir adelante de nosotros, guiándonos para que triunfemos. Dios nos dio la vida en Cristo Jesús para triunfar. Dígale a su hermano que está a su lado, en Cristo vas a triunfar, vamos a triunfar. Para eso nos salvó el Señor. La gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Dice también el Señor, he aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Está haciendo algo novedoso, diferente, especial. Y claro, vamos a seguir conquistando Acapulco en las áreas de allá de la zona de Diamante, pero no dejaremos de conquistar estas áreas, porque tendremos 3 servicios. Uno a las 9 de la mañana en este lugar, otro a las 12 del día en aquella zona en el Templo Nuevo, y otro a las 6 de la tarde aquí para aquellos que tienen problemas de horario. Pero la obra del Señor no se va a detener. Esta obra que no va a parar. Denle un aplauso al Señor. Dios nos lleva a más. Entonces, hermanos, Dios quiere que vivamos en otro nivel, que vivamos en victoria. Pero ¿qué es lo que va a estar haciendo el Señor? Va a estar incomodándonos
para que no nos quedemos estancados. Su palabra nos va a redarguir y nos va a mostrar que no nos debemos de quedar estancados o detenidos. Uno de los mayores enemigos que podemos encontrar es la religiosidad, que nos detiene, el no debería hacer esto, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se aquello? Una actitud de religiosidad o de fariseísmo es estar juzgando todas las cosas y no nos permite avanzar, sino que nos detiene en un pasado. Fíjense, les voy a volver a leer esta parte, Juan 9:3 en adelante. Lo voy a leer en la versión internacional. Y ya hicimos énfasis en varias cosas, pero vamos a recordar algo. Verso 3, Juan 9:3 dice: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto se sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Ahí me va siguiendo con el versículo 5. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y lo que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. 11. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro y me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en el Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos, verso 13, ese es. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Pero por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió el ciego a los fariseos. Algunos de los fariseos, verso 16, dice, comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. O sea, ellos estaban objetando que no estaba cuidando el día sábado. Y el Señor Jesucristo en día domingo, sábado, lunes, martes hacía milagros y señales, porque la voluntad del Padre es bendecirnos de lunes a domingo o de sábado a viernes. Todos los días es bendecirnos. Es la obra de Dios que no quiere que se detenga el Señor. Así es de que aquí el problema es que los religiosos estaban diciendo: es que no respeta la ley. Porque efectivamente la ley dice que el sábado debe de consagrarse para Dios, pero con mucha más razón hacer el bien a quien tiene una necesidad. Denle un aplauso al Señor. El bien se hace todos los días, pero los fariseos, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, en el verso 16: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Esto era importante. Ellos mismos se decían: bueno, si este es pecador, ¿cómo está haciendo estos milagros para la gente? Esta parte de la Biblia tiene muchas respuestas y enseñanzas para todos, hermanos. Número uno, los discípulos querían encontrar el por qué este hombre estaba siendo sanado por Dios. O querían encontrar el por qué había tenido ese problema de enfermedad. La posición de Jesús, fíjense bien, es llevar a la gente a encontrar el poder de Dios en medio de los problemas, confrontando con este milagro la manera religiosa de pensar. En otras palabras, la posición de Jesús es demostrar su poder todos los días. La posición de los fariseos: no pudieron reconocer el milagro porque Jesús lo hizo en sábado. Una buena obra. En otra ocasión, un sábado, también el Señor liberó a una mujer que tenía una joroba y la sanó y la enderezó. Y los fariseos: ¿cómo? Es que todos los días debe de hacerse el trabajo, pero el sábado no.
Y Jesús les dijo: pero ¿cómo esta mujer, atormentada por el diablo durante tantos años, se va a quedar, 18 años estaba atormentada, se va a quedar así? Si ustedes, no sé si en esa parte les dijo hipócritas, en esa parte les dijo hipócritas, pero sí les dijo hipócritas en algún momento a los fariseos. Sí, si ustedes, dice, un día sábado su asna cae en un precipicio, o queda amarrada o atada, bueno, queda atorada, o queda, ¿qué? A ver, ayúdenme aquí, estaba atada, dice, y estaba atada en sábado. Les dice a los fariseos: ustedes en sábado no van y la desatan para que tome agua. Así les dijo, ¿verdad? Gracias, pastores, gracias. Entonces les está diciendo a los fariseos: espérate, un animal que está atado en sábado, tú lo desatas y lo llevas para tomar agua. Y le dice: y a esta mujer que el diablo la tenía atada durante 18 años, ¿no es justo que sea desatada? Y agarró y los mandó a volar y sanó a la mujer enferma. Denle un aplauso a Jesús. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos quiere dejar atados, no importa el día, no importa las circunstancias. Lo que Dios quiere es liberarnos. Entonces los fariseos, porque hizo el milagro en sábado, ya estaban que no les calentaba el sol. Los vecinos, otra posición, los vecinos tenían al ciego atado al pasado. Así como mucha gente quiere venir a regresarnos y recordarnos nuestro pasado, nos etiquetan en la forma en que vivíamos antes. Pero ¿cómo? Si tú eres un borracho, malviviente y perdido, ¿verdad? Como cuando encuentran, nos ha platicado mi hermano Roberto, personas que lo conocieron. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Ya no eres político, ya andas ahí en la bola. Y dijo: no, ahora soy pastor. ¿Cómo que tú eres pastor? Sí, Dios hace milagros. No, si yo te conocí como eras, pues sí, pero era. Dígale a su hermano que está a su lado: antes era, ahora en Cristo Jesús soy renovado. Amén. Los vecinos, la gente que nos rodea, quiere regresarnos a nuestro pasado y nos quiere etiquetar. Triste situación. Los padres, les dio miedo responder. Claro que sabían quién era su hijo. Fíjese lo que dice aquí, verso 17. Juan 9:17. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti a quien te abrió los ojos? Yo digo que es profeta, contestó el ciego. Verso 17. Verso 18. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron. Verso 19. ¿Es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así, verso 22, por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Fíjense qué triste situación. Unos padres que tienen a su hijo desde recién nacido ciego, y ven un milagro tan grande en un momento, en un instante, cuando Jesús lo sana. Y vienen los fariseos, la religión, el pasado, la tradición, a preguntarles: ¿su hijo era ciego? ¿Y quién lo saló? ¿Quién sabe? No sé. Y se hacen los que no tienen la información.
¿Qué debieron haber hecho los padres? Claro que sí, este es mi hijo, era ciego y ahora está viendo, y Jesús lo sanó y Jesús lo salvó. Era para alegrarse y dar testimonio al mundo de que Jesús lo había sanado. Pero ellos, por temor a la religión, al sistema, a la tradición, a los métodos antiguos, no tuvieron la valentía de dar testimonio a quien fuera necesario. Hermanos, dice la palabra: si alguno se avergüenza de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos, lo dice Jesús. Así es de que, hermanos, cuando veamos un milagro, cuando veamos una respuesta, es importante saltar de gozo y de alegría y dar testimonio a todo el mundo. Pero los padres, su posición era de temor a sus tradiciones, y no quisieron renovarse para cambiar y creer en Cristo Jesús. Y la persona final, el ciego, era ciego, no sordo, ya dijimos. Y de repente está oyendo los ruidos raros y Jesús va a sanarlo, le da una orden, una indicación, él va y obedece. Pero, verso 24, ahora, continuamos leyendo. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego. Verso 24, correcto. Júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. O sea, los fariseos vinieron a acusar con el ciego, el que era ciego, ahora a Jesús, y decían que les constaba. Bola de mentirosos. No les constaba nada, porque Jesús nunca pecó. Y decían ellos: nos consta que es un hombre pecador. Verso 25. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y ese es nuestro testimonio, hermanos. No sabemos cómo el evangelio llegó, éramos ciegos, y ahora vemos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Ahora vemos, creemos, entendemos a Dios. Se quitó la ceguera espiritual. Verso 26. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: ¿discípulo de ese lo serás tú? Nosotros somos discípulos de Moisés. La religiosidad, la pose. Verso 29. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Verso 30. Ahí está lo sorprendente, o como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Respondió el hombre: que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Hágame favor, joven. Sabemos que Dios no, verso 31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. En otras palabras les está diciendo: a ustedes, bola de mentirosos y pecadores, no los escucha, pero a un hombre lleno de piedad y de bondad sí lo escucha Dios, porque hace su voluntad. Verso 32. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Interesante, el que había recibido la vista ahora está predicándoles a los religiosos y les está diciendo: aquí está el detalle, ¿verdad? Si no viniera de parte de Dios, no hubiera sucedido el milagro. Y entonces este hombre dice: viene de parte de Dios, porque de lo contrario no podría hacer nada. Verso 34. Ellos replicaron: si tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? A Jesús se le conoce como el Hijo del Hombre
que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías prometido, el Cristo que venía a salvar a la humanidad de sus pecados. Así se le conocía. Entonces Jesús, al encontrar al ciego, verso 35, ¿crees en el Hijo del Hombre o en el Cristo? ¿Quién es, Señor? Verso 36, dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose le adoró. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose le adoró. Qué importante. Una vez que el Señor se acerca a nuestras vidas, hace el milagro, luego nos deja movernos para ver qué testimonio vamos a dar. Pero una vez que entendemos que es Jesús nuestro Salvador, la actitud correcta es regresar delante de Él y darle gracias, darle adoración. Hermanos, a eso venimos los domingos. Por eso procuramos llegar a buena hora, para rendirle adoración. Hemos recibido sus bondades, hemos recibido sus respuestas, y ahora lo menos que podemos hacer es ser agradecidos y adorarle, como esta mañana lo hemos hecho al postrarnos. Lo primero es adorarle, darle gracias. Este hombre entendió la bondad de Dios, se postró delante de Él y lo adoró. Esta es la actitud correcta, mis hermanos. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase ya. Cuando pasamos por circunstancias adversas, no se vale ya preguntar por qué. Se vale preguntar ¿para qué, Señor? ¿Cuál es la razón de esta situación? Y entonces, al meternos al Evangelio, que son buenas nuevas, son buenas noticias, el Señor se va a estar manifestando en nuestras vidas para mostrarnos el para qué, los proyectos, los planes que Dios tiene para nuestras vidas especiales, que nos van a llevar de esa circunstancia difícil a una respuesta milagrosa, sobrenatural, provisión de Dios, donde tendremos que saltar de gozo y dar alegría, dando testimonio al mundo de que Jesús nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha prosperado. Él dice en su palabra, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Segundo, que tengas salud, que estemos sanos. Y tercero, así como prospera tu alma. Y ahí nos dice amado, amada. Está diciendo que nos quiere prosperar en lo material, que nos quiere mantener sanos para disfrutar lo que tengamos materialmente, pero nos quiere prósperos en lo espiritual, que es lo primero. Si somos prósperos primero en lo espiritual, lo demás vendrá por añadidura, porque entendemos que las circunstancias adversas, a final de cuentas, Dios las va a transformar en testimonio, en bendición. Cierre sus ojos un momentito. Dele gracias a Dios. No estamos de acuerdo en las situaciones difíciles. Estamos entendiendo que eso Dios lo va a cambiar en bendición. Pero usted hoy, al entender esta palabra, tiene la libertad de dar el paso de fe y decirle: Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero seguir escuchando tu palabra, quiero seguir creciendo en la fe, que mi fe crezca de tal manera que yo te agrade, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú todos los días nos regalas el deleite de estar en tu presencia, no solo en la iglesia, sino en lo íntimo de nuestras vidas. Como dice tu palabra, enciérrate en tu recámara, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Los que hacemos esto, Señor, lo disfrutamos en la intimidad, pero qué hermoso disfrutar tu presencia también en la iglesia, en los grupos de célula, en las reuniones. Padre, gracias. Somos un pueblo privilegiado, somos una iglesia muy bendecida, porque, Señor, hemos crecido en fe, te estamos creyendo, estamos dispuestos a escuchar tu consejo todos los días, porque tú tienes siempre la respuesta para nosotros. Padre,
te adoramos con todo nuestro corazón, te adoramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma, todo nuestro ser, en alabanza y adoración, porque Señor, tú tienes planes perfectos y maravillosos para cada uno de nosotros, si crecemos en fe y entendemos tu voluntad. Por eso hoy, Señor, nos levantamos en adoración para ti, Señor, con todo nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia, adoremos al Señor. Jesús, y en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, sí, Señor. y en lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos. Levante sus manos y adore. Maravilloso Jesús, Oh, maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor. llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Te adoramos, Jesús. Dale un aplauso al Rey, al único Rey de Reyes, Jesucristo. Te adoramos. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Bienvenidos a CCM Acapulco. Actividades para esta semana. Miércoles, grupos de discipulado. Estudios bíblicos para adolescentes y adultos. Y para niños, talleres de Reino Kids, panderos, manualidades y mucho más. Cuauhtémoc 186, oficinas de CCM Acapulco. 7 de la noche. Viernes, evento especial para compartir las buenas nuevas. Testimonios, palabra especial, cine. Trae a tus invitados. En oficinas de CCM Acapulco, Cuauhtémoc 186, Fraccionamiento Magallanes, 7 de la noche. Domingos 3 servicios, 9 de la mañana y 12 del día en Auditorio CCM Acapulco, Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde en oficinas CCM Acapulco, Cuauhtémoc 186. Contamos con transporte especial al auditorio de CCM Acapulco, con 2 horarios de salida, 8 y 11 de la mañana, partiendo desde la Asta Bandera frente al Parque Papagayo. Comunidad Cristiana de México presenta Congreso Internacional Hombres de Honor, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Conferencistas Marcos Vidal, Enrique Bremer y Josué Galindo.
del 21 al 23 de julio, en el auditorio CCM, en Saltillo, Coahuila. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia.